algo que muchos ya hemos escuchado, otros no, y para que podamos experimentar, podamos entender el amor de Dios en nuestras vidas. Siempre el Señor nos dice algo, ¿verdad? Algunos hemos pasado por aquí muchas veces. Habremos escuchado la predicación, no sé cuántas, pero Dios no se repite. Y el Espíritu Santo es el que nos habla una y otra vez. Así que le hemos dado gloria a Dios, le hemos hablado al Señor, le hemos cantado, le hemos alabado, le hemos dicho te quiero, Señor te adoro, Señor te pedimos ayuda. Y el Señor ha estado escuchando, ¿verdad? Él ha estado escuchando, seguro, y se ha gozado con su pueblo. Ahora nos toca a nosotros escuchar qué es lo que tiene Dios para nosotros. Es la palabra del Señor, la que nos va a ministrar y lo que Dios nos va a decir en esta tarde. Y a mí mismo también, a veces el predicador cuando predica, también, al menos yo pienso, mira, esto me lo aplico para mí, porque uno va soltando y va predicando, pero hay cosas que cuando las suelta dice que esto es para mí. De hecho, es el primero que recibe. Es el primero que recibe, porque claro que sí, antes de poder soltar, uno tiene que haber engullido y el Señor te habla, ¿verdad? Bien, es una palabra muy sencilla, pero creo que lo sencillo muchas veces es importante, porque a veces mucha letra, muchas cosas y como que tienes que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y a veces una cosita sencilla, pues uno puede comprender hasta dónde llega el amor del Señor. Así que voy a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias esta predicación, aquí ya la habré dado, pero yo la di lo tengo siempre, normalmente me la anoto, domingo día 3 de agosto del año 2007, en Cuatro Caminos. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. Aquí en la pantalla también podemos leerlo exactamente lo mismo que podemos leer aquí, porque lo que tiene ahí Anita es la Biblia. Capítulo 10, versículo del 30 al 37. Dice así: un hombre, palabra de Jesús, el buen samaritano, es el título de la predicación, es el buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose al hombre, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día
al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, esta es la palabra que quiero compartir con cada uno de vosotros, ustedes. Y la historia del buen samaritano es la más famosa de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que planteó en los evangelios. Ahí resalta el amor a los demás y desliga cualquier diferencia discriminatoria, mostrando cómo deben ser las relaciones humanas desde la perspectiva divina de Dios. Dios es amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Dios es amor. El amor echa fuera el temor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Sufrido, benigno, paciente. ¿Cuántas cosas tiene el amor? Y muchas veces yo me pregunto, ¿un cristiano sin amor? Si no hay amor en un cristiano, ya no hay nada. Dice el apóstol San Pablo que si no tengo amor, no soy nada, no tengo nada, ¿verdad? Es como tímbalo que resuena y como tal. El amor es lo principal en un cristiano. Y esto nos tiene que delatar como cristianos en desprender amor hacia las personas, amor incondicional. Así que Jesús le muestra en esta parábola a su pueblo el verdadero amor hacia las personas. Le dice, si leemos más adelante, una pregunta muy malintencionada de un maestro de la ley. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le responde con toda naturalidad. Bien ha respondido, dice, haz esto y vivirás. Pero esta persona, el intérprete de la ley, insiste muy orgulloso con la intención de mostrar su propia justicia y su correcto comportamiento delante de Dios. Y le vuelve a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es decir, ¿a qué persona debo amar y a qué otras personas no debo amar y me desentengo de ellas? ¿Quién es mi prójimo y quién no? ¿Verdad? Una pregunta con mucha picardía de aquel fariseo, de aquel hombre. Y el Señor le dice, espérate que te voy a decir yo quién es tu prójimo, a quién tienes que amar, a quién no. ¿Sabéis que los samaritanos no se podían ver con los judíos? Eran blanco y negro. Era un pueblo que era una raza diferente. Eran mestizos de judíos con otra raza. Así que adoraban parte de la Torá y parte no. Y había ahí un confrontamiento de tal manera que cuando un judío tenía que pasar hacia otra ciudad y era necesario pasar por Samaria, preferían no pasar por medio de la ciudad y dar un volteo alrededor
para evitarse de pasar por la ciudad de los samaritanos, de tan mal que se llevaban. Y el Señor, sabiendo esto, dice, te voy a decir quién es tu prójimo. Y pone, por ejemplo, a un samaritano. Pone a un samaritano. Un enfermo crónico era considerado como una criatura que era castigada por Dios en aquel tiempo. ¿Y hasta qué punto había la obligación de ayudarles a aquellas personas? Porque si había sido un castigo de Dios, ¿era la enfermedad una frontera que excluía del justo a aquellos enfermos y decían, no, a estos no, porque es un castigo de Dios? Pero Jesús rompe con estos perjuicios raciales, con estos perjuicios religiosos, por esta parábola. Y Él dice, ahora os voy a contar. Fue una sorpresa esta parábola para aquellas personas oyentes. Fue una sorpresa. Siempre el Señor llevaba miles, cientos de personas a su alrededor. Él cuando iba a predicar, iba al mar. ¿Y sabéis por qué iba al mar? Porque subía en una barquilla y entraba un par de metros dentro para que la gente no se avalanchara encima de él. ¿Veis hoy día los famosos futbolistas, ciclistas o políticos como llevan guardaespaldas y hacen un círculo alrededor de la persona para que no le avalanchen, si no le matan y todo, de forzarlo y la asfixiarían? Son miles de personas que se avalanchan. Y él en aquel tiempo era una persona famosa. Y cuando predicaba la gente quedaba anonadada. Y entraba dentro del agua desde una barquilla, predicaba. O subía a lo más alto de la montaña y desde la punta de arriba de la montaña predicaba hacia abajo. Siempre buscaba los sitios donde pudiera llegar la palabra y el mensaje del Evangelio. Así que la gente oyente estaban allí esperando a ver qué iba a decir el Señor. Y Jesús dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Siempre usaba el Señor parábolas cercanas al pueblo, para que los oyentes se metieran en la parábola y la vivían de cerca para hacerse de ella. Era muy sencillo el Señor, no se complicaba la vida. Hablaba sencillamente con el pueblo. Un sembrador salió a sembrar. Miles de sembradores sabían y sabían. Yo soy el buen pastor. Miles de pastores sabían. Y aquí está hablando de una parábola, que bajaban de Jerusalén a Jericó. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Algo sencillo. Uy, baja de Jerusalén a Jericó. ¿Y sabéis que había en Jerusalén? En Jerusalén subían a adorar. Y estaban allí los días adorando y luego bajaban, porque Jerusalén está arriba. Yo lo he podido ver y luego lo he entendido mejor. Cuando íbamos en el autobús y empecemos a subir de Jericó, hicimos noche en Jericó. Y al otro día, bien temprano, cogimos el bus donde íbamos todos y vamos a Jerusalén. Y empecemos a subir por una carretera, pero aquello era un puerto, pasa que con carreteras anchas. Y mientras íbamos subiendo para arriba, pues, claro, el que nos iba hablando iba diciendo, miren hacia su izquierda, aquellas montañas de allá es donde la parábola del Señor que dice que bajaban de Jerusalén a Jericó. Hoy día esos caminos de montaña no sé si existirán, ahora hay autovías, pero ciertamente había una subida para llegar a Jericó, a Jerusalén. Y Jesús lo expresa allí. Y dice que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y la gente estaban escuchando la palabra de Dios atentamente, muy atentamente. Y así al aplicar esta palabra a las vidas de las personas
las personas lo vivían más de cerca. Era una zona donde las personas que eran ladrones, que eran buscados por la ley, que habían hecho algo malo, se refugiaban allí en esas montañas. Y la gente lo sabía. Y la gente escuchaba, decía, madre mía, baja uno de Jerusalén a Jericó. Y no por la autovía que ahora, ¿verdad? Porque antes no había autovía, eran caminos de tierra en la mitad de la montaña y en cualquier momento te podían atracar. Por eso de ahí se entendía que aquel hombre le cogieron, le sacaron todo, lo dejaron sin nada, le robaron, lo echaron medio muerto en la cuneta. Era normal en aquel tiempo. El Señor estaba metiendo a la gente en aquella visión que lo estaban viviendo. Quizá habría alguno que diría, no veas, a mí me lo van a decir si a mí me pillaron una vez. Y menuda paliza me dieron, ya no vuelvan más por ahí. Más de uno a lo mejor pudiera haber estado ahí. Así que era algo que el Señor estaba explicando, ¿verdad? Y hablaba de un samaritano, que fue una sorpresa para aquellos oyentes, porque así el Señor lo que hace es fomentar la expectación de la gente. A ver qué va a pasar. Un samaritano, si no lo podemos ni ver. Era un camino muy arriesgado, de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén. Según el historiador Fabio Josefo, un historiador de aquella época, un historiador no creyente, que hoy día tenemos sus libros en las librerías para aquel que quiera buscar la historia del año 1, el año 0, quién era Jesús, cómo era Jesús, de qué vivía Jesús, de qué habían hablado de Jesús, qué milagros hizo Jesús. Hay un hombre de nuestra era que era un periodista, Fabio Josefo. Pueden buscarlo en las librerías o en el hermano Google, que les dará información directa de quién era Jesús de Nazaret. Así que el Señor explica la historia de quién es nuestro prójimo. Y esa ruta que se habría pasado por medio de desfiladeros, de peñascos, era de unos 27 o 28 kilómetros, llenos de curvas, de piedras, curvas muy cerradas donde se escondían peligrosos salteadores, delincuentes. Y aquella cuesta tenía un desnivel de casi unos 1.200 metros de desnivel. Es alto, ¿eh? El Montseny tiene 1.100 o por ahí. O sea que viene a ser una cuesta bien alta. Entre torrentes y caídas que daban al pasaje un aspecto desolado. Yo he visto aquello y hemos podido ver mi esposa y yo a los nómadas en camello viviendo por ahí, y nos decía el del autobús, estos son las 4 familias que aún quedan, y se les veía viviendo por allí. Aspecto desolado donde podían ocultarse los malhechores. Aquel desierto de Judea era famoso desde ya el Antiguo Testamento por ser un refugio de bandoleros y de gente proscrita. Allí se había escondido David. Cuando fue perseguido por el rey Saúl, David se esconde en aquella montaña. De manera que Jesús contó algo muy común y muy real ante aquellos oyentes. Y vamos a ver en este mensaje, tres protagonistas que Jesús pone. El primero que vamos a ver es un sacerdote. Luego vamos a ver el segundo protagonista, que es un levita. Y por último, vamos a ver en el mensaje un samaritano, el que nadie quiere. Así que, dice el Señor, bajaba de Jerusalén un sacerdote
doctores de la ley, los que tenían toda el peso, los que eran de hacerse respetar, eran sacerdotes, eran los fariseos, la gente, los intérpretes de la ley, los que representaban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y bajaba el sacerdote de Jerusalén. Pero dice el Señor que no le prestó ayuda al hombre, que estaba tirado medio muerto y herido, y pasó de largo. Un sacerdote que venía de orar, venía de adorar a Jehová, venía de hacer sus oraciones, venía de hacer sus holocaustos, venía de estar ahí delante de Dios, y baja, se supone que debiera de venir lleno del Señor y ver a una persona medio muerta y decir, uy, y hacer misericordia de él. Sin embargo, ese sacerdote dice que lo vio medio muerto y herido y pasó de largo. Eran personas de mucho prestigio ante el pueblo, judíos que ejercían las funciones litúrgicas en el templo de Jehová. Y ahora, al acabar los días de su turno, volvían tranquilamente hacia su casa y bajaba desde Jerusalén hacia Jericó. Seguramente había estado sacrificando animales puros, que era lo que se hacían, que la gente les llevaba para que el sacerdote los ofreciera delante del Señor. Y de alguna manera los sacerdotes eran la garantía de que el pueblo pudiera expresar su amor a Jehová. Sin embargo, hemos leído de aquel sacerdote que dice, el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Así que el oyente de esta parábola estaba convencido cuando el Señor estaba explicándola de que cuando Jesús decía y bajaba un sacerdote, pues aquella gente dirían, uy, el sacerdote ahora lo va a coger y lo va a mimar y se lo va a llevar, que era lo que convenía, era el sacerdote. Y Jesús cambia la parábola de esta manera y dice al revés. El sacerdote pasó de largo. Pero este se abstiene por completo, pasando de largo, frente a aquel hombre moribundo y herido. Aquel a quien todos confiaban, las personas que estaban escuchando al Señor, resulta ser el primero en defraudar a todos los oyentes. Pues vaya sacerdote. Pues ese de sacerdote debiera tener solamente el título y la matrícula, porque de vivir como un sacerdote poco hace, ¿verdad? ¿Acaso no era judío? ¿O es que no quería meterse el hombre en complicaciones? Bueno, yo ya vengo de mi faena y ala. Pensaría a lo mejor que los bandoleros aún pudieran estar cerca por ahí y cuando fuera él a acudirle, se lo cargaran a él. Quizá podía ser una insensibilidad o una dureza de corazón del sacerdote. Bien, el Evangelio nos guarda silencio sobre este tema. Aquel hombre, cómo sería o qué habría en su corazón. Pero lo cierto es que el hombre moribundo y herido quedó tendido en el suelo y el sacerdote pasó de largo. Pasó de largo. ¿Está bien o está mal esto, lo que hizo el sacerdote? ¿Qué creemos? Está mal. Claro que está mal. Y ahora Jesús sigue metiéndole guindilla. La gente se queda decepcionada, como diciendo, ¡buah! El sacerdote, ¿qué mal lo ha hecho? Y viene el segundo protagonista, un levita. ¿Quién eran los levitas? Otros religiosos de la tribu de Leví. Los levitas eran los que entraban cuando el arca del pacto de la tribu de Leví, hermano de Moisés,
un funcionario del servicio religioso del templo de Jerusalén. Digamos que era un auxiliar del sacerdote. Un segundo plano. Primero el sacerdote y luego el levita. Y Jesús pone al levita también por medio. Un auxiliar. Un profesional de la Torá, del Antiguo Testamento. Y este podría haber sido el salvador de aquel hombre malherido que estaba tumbado ahí en el suelo medio muerto. El descendiente de Leví. ¿Y qué hace este hombre? Toma la misma actitud que el sacerdote. La misma. La segunda vez, uno de los miembros más representativos de la religiosidad judía se muestra incapaz de apiadarse de un hermano, un compatriota del pueblo de Israel. Era un judío que estaba tirado en el suelo. Si hubiera sido un samaritano, aún la gente podría haberlo entendido. Déjate un samaritano, hombre, nada, déjalo estar. Está bien, yo hubiera hecho lo mismo. Pero no habla que había un samaritano medio muerto que le robaron. Era un judío. Y no le atiende. El levita pasa de largo también sin atender a esa persona. Y Jesús dice, pensó, ahora voy a entrar en la tercera persona y voy a meter la guinda para que sepáis quién es tu prójimo, a quién debes ayudar y a quién no. ¿A quién no? Ninguno, a todos. Será necesario que ahora el Señor mete a un extranjero, a un enemigo de los judíos, para salvar la vida de aquel hombre. La parábola está genialmente construida por nuestro Señor. Jesús contrapone dos personajes hebreos muy apreciados por el pueblo, un sacerdote y un levita del templo de Jerusalén, frente a un samaritano que pertenecía al pueblo más odiado por los judíos. Cuando había que viajar, como he dicho antes, ¿verdad? Daban una vuelta por muchos kilómetros para no pasar por ahí, a través de Perea, que está al este del río Jordán, por tal de no pisar la tierra de Samaria. Judíos y samaritanos no se podían ni ver. Y en aquel tiempo, llamar samaritano a un judío era el peor insulto que se le podía hacer a un judío. Samaritano, que eres un samaritano, eso era lo peor que le podían decir. A pesar de compartir el Pentateuco, lo compartían como la escritura común, pero unos decían que a Dios solo se le podía adorar en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos ya no iban al templo y se habían instalado en su propio culto en el monte Gerizim. Y los trataban como traidores. Estos samaritanos, en los años 6 y 9 después de Jesucristo, profanaron la plaza del templo de Jerusalén, esparciendo huesos humanos durante la fiesta de la Pascua. Fijaos lo que llegaban a hacer. De manera que, estando geográficamente cercanos unos de otros, espiritualmente estaban a miles de distancias de kilómetros. La persona menos predispuesta para ayudar a un judío era sin duda un samaritano que viajaba por Judea. Y me meto en la parábola que Jesucristo les habla a toda la gente. Y pasa el sacerdote y ni caso. Y pasa el levita y ni caso. Y ahora pasa un samaritano. Ahora pasa un samaritano. ¿Y qué dice del samaritano? El versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios en aquel tiempo, no lo sé, igual ahora 2 denarios serían, por decir algo, 100 euros, no lo sé. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia del samaritano! ¡Qué misericordia! El samaritano dio todo lo que tenía por aquel moribundo judío. Dice la Escritura que le puso aceite, le puso vino en la cabalgadura y pagó 2 denarios y le vendó sus heridas. Se despojó de todo lo que tenía el samaritano. Vendó sus heridas echándoles aceite y vino. ¿Y de dónde sacaría las vendas el samaritano? ¿De dónde? ¿Es que llevaba botiquín acaso en el camello o caminando llevaba un botiquín? En aquel tiempo hacía sol. El sol pegaba en la cabeza y llevaban vendas liadas en la cabeza para cubrirse del sol. Así que este hombre se despoja de las vendas de su cabeza, no le importa en el camino que le quede, el sol que le dé, sino que vendó las heridas de aquel judío con su venda y echándole aceite y vino. Echándoles aceite y vino. Las provisiones que llevaban ellos mismos durante el camino, los personajes que pasaban por ahí en 27 o 28 kilómetros de laberinto, el aceite era un líquido capaz de disminuir el dolor de las heridas y siempre llevaban aceite. Y el vino, con sus efectos antisépticos, sustituía nuestro actual alcohol como desinfectante. No lo llevaba para ponerse a gusto por el camino, lo llevaba como desinfectante. Y se desprende de las vendas y le pone aceite y se desprende del aceite y le echa vino, se desprende del vino para echarle como alcohol para desinfectar las heridas de aquel moribundo judío. Y la gente escuchando la palabra del Señor: madre mía, un samaritano. Cuando seguramente más de algunos de los que estaban escuchando, cuando Jesús decía que vendría un samaritano, muchos pensarían: ahora viene el samaritano y le acaba de pisar el cuello y se lo carga. Madre mía, era un samaritano, lo acaba de rematar. Y el Señor le da la vuelta y dice: y ahora viene un samaritano, y mirad. Así que, ¿quién de estos tres? ¿Quién de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel intérprete de la ley que le preguntó tenía tanto orgullo que no fue capaz ni de sacar por su boca la palabra samaritano. Y dijo: el que usó de misericordia. Es un detalle. El que usó de misericordia. Dice la Escritura: haz bien y no mires a quién. Haz bien y no mires a quién. Así que sigue hablando la Escritura, ¿verdad? Dice el versículo 35: al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor
podía ser perfectamente hoy día este personaje. Un día, tú, yo, cualquiera, estábamos perdidos, sin rumbo. No sabíamos a dónde ir. Y llega el diablo y te zarandea y te pega por aquí y por allá y por el otro lado y te da, y te da, y te da. Incluso personas que tú conoces, como conocían este judío, era judío igual que el fariseo, igual que el levita, y no le ayudaron. Y muchas veces el diablo te da por un lado y te da por otro y te da por otro y te deja medio muerto en la cuneta. Y dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Este hombre no podía ni clamar. Pero aquel samaritano podía haber sido Jesús. Podíamos compararle al Señor cuando uno está derrumbado, cuando uno no sabe para dónde tirar, cuando uno tiene problema tras problema, que ya dice, Señor, ¿qué hago aquí? Quítame la vida, me quiero salir de en medio de este mundo. Medio muertos. Pero viene Jesús y se saca sus vendas y toma de su aceite y toma del vino que llevaba y te toma y te cuida y te coge en brazos. Déjate curar por el Señor. Tenemos que dejarnos curar. ¿Puedes poner un poquito de música, por favor? Déjate curar por el Señor. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Así que no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló. El Señor se humilló, ¿verdad? Y bajó a la tierra a morir por ti y por mí. Y un día te vio a ti, hecho polvo, metido en las drogas, con problemas en tu familia, con problemas en tu vida, en tu trabajo, sin rumbo, sin dirección. Ya no puedo más, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Me oísteis y clamasteis de corazón, dice, creo que es en Jeremías. Y viene el Señor. Y llega el Señor y te ve tirado y se agacha. Como el Salmo 40. El Señor oyó mi clamor y se inclinó ante mí. No te inclinaste tú ante el Señor, dice el Señor se inclinó ante mí. Él viene y se inclina ante ti y te recoge. Déjate curar. El Señor te recoge, te pone las vendas, te pone el aceite, te echa el vino en las heridas, te carga en los hombros. ¿Y dónde lo llevan? Al mesón. El Señor te carga y te lleva a la iglesia, que es igual al mesón. Este es el mesón de hace 2000 años. Este es el mesón. La iglesia, el mesón. Y aquí te ha traído el Señor para decirte te amo, para decirte estás aquí porque yo te amo. Nadie te ha amado más que yo. Te han dado por aquí, te han dado por allí, has tenido de fraude con fulano, con mengano, con sultano, pero yo te amo. Bienvenido al mesón de Jesucristo. Y llega el Señor y lo deja. Y le dice al mesonero, ¡cuídame
y volveré. Y si te debo algo, no te preocupes, que yo te lo pagaré. Pero cuídamelo. En la iglesia del Señor hay pastores, hay dones, hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Yo fui hace 18 años aproximadamente al mesón. Fui hecho polvo. Y el Señor cuidó de mí. Muchos me decían, estás loco, ¿dónde vas? Mi Señor me cogió y me llevó. Fui al hospital de Jesucristo. Allí estaban los mesoneros que cuidaron de mí, porque amaban a Dios sobre todas las cosas. Y me cuidaron. Y el Señor un día vendrá y les dará con creces y les multiplicará a aquellos mesoneros por la obra que hacen. Cuídamelo. Este es el hospital de Jesucristo. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes decaído? ¿Te sientes defraudado? ¿Te sientes enfermo? Estás en el mesón. Solamente déjate curar. Déjate curar. Dios te ha traído. Quiero hacer una oración. ¿Por qué no nos ponemos en pie un momentito? Cambiamos de postura. ¿Sabes que ore por nosotros? Aleluya. Señor, gracias, Padre. Gracias por habernos traído al mesón, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú dices que al que me busca yo no lo echo fuera. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y podemos comprobarlo cada uno de los que hemos venido al mesón como vinimos en un día. Y muchos más seguirán viniendo, Señor. Gracias, Señor, por tenernos aquí ahora en el mesón, en tu hospital, para recibir a los enfermos, Señor, como un día nosotros también lo fuimos. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Yo te pido por cada una de las personas que estén mirando por esta página de internet, en cualquier parte del mundo, Señor, que tú toques con tu palabra, Señor, a estas personas, que tú en tu omnisciencia ya sabes quién va a ver. Que Dios te bendiga. Dile sí al Señor. Señor, quiero entrar en el mesón de tu iglesia, en tu hospital. Sana mis heridas. Gracias, papá. Y en esta mañana, en esta tarde, quiero orar. Quiero orar por ti. Quiero orar por cada uno de vosotros. Cierra tus ojos. Mira, yo no conozco el corazón, ni nadie conoce el corazón de nadie, pero Dios sí conoce tu corazón, ¿sabes? Dios conoce lo más profundo de tu corazón y lo más profundo de tu mente. A Dios no se le puede engañar. Si de verdad quieres ser sanado, si de verdad quieres entrar en el mesón, dile al Señor, Señor, te necesito. Yo quiero hacer una oración de fe. Si lo sientes, repítela conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde. Y yo quiero entrar en el mesón. Quiero ser llevado por ti al mesón y que tú me cuides. Quiero ser limpiado de mis pecados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te reconozco, Señor, como que sin ti no tengo la vida eterna. Tú eres mi único Salvador personal. Señor, me entrego a ti en esta tarde en cuerpo, alma y espíritu. Y ahora quiero recibir y te lo pido, Padre. Recibo a tu Espíritu Santo ahora para que more en mí.
y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor, por admitirme, por traerme al mesón y por darme una nueva vida desde este momento que me considero tu hijo. Ayúdame, Señor, ahora a seguir cada día y no me dejes, Señor, de tu mano. Guíame cada segundo de mi vida, corrígeme y enséñame. Y dame la verdadera felicidad y la verdadera paz que solamente la das tú y la vida eterna. Así que en tus manos me encomiendo ahora, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues si tú has hecho esta oración, o cualquiera de los que están aquí han hecho esta oración de fe, pues puedes considerarte una nueva criatura, porque como dice la Escritura, amén, soy nueva criatura, como dice la Escritura, la canción que hemos cantado al comenzar, y créelo por fe, y sigue tu vida. Pero el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida y van a pasar cosas en tu vida interesantes e importantes, como sucedió en la mía y en la de cada uno que hemos conocido al Señor. Él va a empezar a tocar tu vida. Mirá el apóstol San Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Amén. Que el Señor os bendiga. Muy buenas tardes a todos. Amén.